Buenas tardes, desarrollo de software, actividad 2, aplicación del paradigma de programación orientada a objetos. Mi nombre es Jorge Eduardo Rodríguez Medina y les voy a presentar el siguiente video. En la actividad nos solicitan que aplicando el paradigma de programación orientada a objetos con Java realice un programa que administre la información de un listado de clientes almacenados en una base de datos de su elección. Se recomienda MariaDB. Solo se requiere una tabla llamada cliente con la información tipo ID, número ID, nombre, apellido, usuario, contraseña, número de celular y correo electrónico. Se le solicita aplicar el patrón Data Access Object con JDBC para la conexión a la base de datos. Inicialmente, para esta labor, estoy utilizando Exam para utilizar el motor, el SQL Server, desde acá, entonces ya lo tengo activo, y para eso vamos a utilizar MySQL. Entonces nos pide que creemos una base de datos, ¿cierto? Entonces vamos a crear la base de datos de ceros, entonces la creamos con el nombre de usuarios, y luego vamos a crear una tabla con la información que nos dieron de los datos que estuve leyendo al respecto del tipo ID, número ID, nombre, apellido, usuario. Entonces simplemente aquí creamos esa tabla. Aquí lo vemos cómo está siendo creada y vamos a ingresar dos datos para poder trabajar con ellos. Entonces le decimos que nos inserte en el usuarios.cliente los datos que estamos verificando y le vamos a pedir que nos muestre la información de esa tablita. Entonces, le digo que acá que nos muestre la tablita y aquí vemos que tenemos dos IDs, ¿ya? Con su tipo, número de identificación, nombre, apellido, usuario, contraseña, número celular y correo electrónico. Entonces, la acabamos de crear y a través de MySQL es la base de datos que vamos a utilizar. ¿Qué nos siguen pidiendo? Dice que una vez que tengamos esto, ¿cierto? Debemos aplicar con JDBC para la conexión a esta base de datos y para la distribución de las clases, recuerde aplicar el patrón modelo vista controlador, MVC, con tres paquetes llamados modelo, vista y controladores dentro del proyecto de NetBeans. Y para el manejo de la interfaz gráfica de usuario, clase almacenada en el paquete de vista, se recomienda usar la librería Swim. Entonces, para esto, entonces vamos a utilizar el NetBeans. Entonces, el NetBeans, entonces nosotros creamos un proyecto. El proyecto, entonces, contiene lo que nos estaban diciendo, que era el controlador, el modelo y la vista. Para efectos, nos piden que la parte gráfica que vamos a manejar sea del formulario, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Entonces, en el formulario nosotros lo que hicimos fue que definimos estos campos con sus nombres y les dimos también unos nombres a los botones que queremos utilizar, como guardar, actualizar, limpiar, eliminar, de búsqueda y con los datos que nos están pidiendo. Entonces, este formulario lo hicimos con Swing, pues que es de la parte de NetBeans, y aquí entonces simplemente les dimos los nombres que vamos a utilizar para que podamos manejar las variables a través del Java que estamos verificando. Para esto, entonces, en el tipo o modelo, en el paquete modelo cliente, entonces nosotros acá, en este cliente Java bajo modelo, entonces definimos las variables que vamos a utilizar, tanto enteras como string, ¿cierto? Y utilizamos todos los get y los set que vamos a utilizar. Aquí simplemente los definimos para poder utilizarlos dentro del manejo que queremos hacer de esa tablita de la base de datos desde NetBeans en Java. Para la conexión, entonces utilizamos las librerías de MySQL y SQL que vamos a utilizar dentro de cada una de ellas, y para ello simplemente vamos a necesitar
el root, el password del root y la dirección donde se encuentra la base de datos, que para el efectos de MySQL entonces está ubicada bajo el localhost, bajo el puerto 3306 y bajo la base que nosotros que acabamos de crear que se llama usuarios. ¿Cierto? Entonces simplemente hacemos el try por si hay algún tipo de error que no tengamos ningún problema. Y dentro de la consulta, entonces también definimos los de la librería Java lo que vamos a necesitar y aquí ya utilizamos el SQL como tal para utilizarlo. Entonces a través de la conexión vamos a enviarles estos comandos de SQL a, a la tablita que nosotros creamos. Entonces aquí para insertar, digamos, en la parte que sea guardar, en la parte de actualizar, en la parte de eliminar y en la parte de buscar, entonces utilizamos estos nombres que ya que estamos verificando desde la parte de Java para hacer la conectividad y entonces allí tenemos ya las sentencias en SQL de los update, de los delete, de lo que estamos necesitando. Ya con esto del cliente, la conexión y la consulta, utilizamos el controlador. ¿El controlador qué hace? El controlador lo que nos hace es que tenemos los modelos, los definimos aquí, tanto el cliente, la consulta como el formulario, más las librerías de Java que vamos a requerir, y aquí entonces unimos y entonces aquí sí estamos haciendo la parte ya, digamos, física de lo que es el gráfico que utilizamos con los botones que estábamos utilizando. Aquí estos son como unos escuchadores de esos botones y aquí los definimos y utilizamos entonces cada acción que queremos hacer. La acción que puede ser de actualizar, de eliminar, de búsqueda, ¿cierto? Todo esto que nosotros estamos viendo, entonces este es el punto donde nosotros verificamos cada uno de ellos y aquí tenemos todo ya definido. Para que esto comience a funcionar, entonces, en usuarios Java, entonces aquí le decimos dónde debe arrancar. Entonces aquí traemos el controlador, el cliente, la consulta y el formulario y le decimos que simplemente nos arranque. Ya para terminar, entonces queremos hacer una demostración de lo que estamos haciendo, entonces vamos a correr la guía. Entonces en esta guía vamos a decir aquí, vamos a colocar un ejemplo de cédula. Vamos a colocar el número ID de la cédula, entonces la vamos a colocar como 1, 2, 3, 4, 5, que va a ser un simple ejemplo. Aquí vamos a escribir cualquier cosa porque vamos a verlo como ejemplo, ¿cierto? El usuario, el número del celular, la contraseña y el correo electrónico. Estoy colocando estos datos simplemente para que aquí lo que vamos a hacer es guardar. Entonces, si le decimos guardar, él va exactamente al punto de Java que lo estamos utilizando y lo hace. Dice que ya está guardado. Para verificar si guardó estos datos que aquí pusimos aleatoriamente, entonces nos podemos ir a MySQL. En MySQL le volvemos a decir que nos seleccione qué es el dato que está allá y ya vemos que todos estos datos que escribimos aquí, ¿cierto? Que fueron aleatorios, aparecen. Entonces, ya si nos devolvemos, al aplicativo, entonces aquí, entonces dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5, le decimos que busque, me trae todos estos datos que están aquí erróneos, yo puedo aquí simplemente intentar arreglarlos, como quiera que sea, ¿cierto? O simplemente lo que digo, no, limpiémoslos. Entonces lo que yo hago es limpiar todo esto, ahora le digo 1, 2, 3, 4 y 5, lo vuelvo a llamar y ahora le voy a decir que por favor me elimine ese 1, 2, 3, 4, 5. Entonces le digo que me lo elimine, dice que lo eliminó, volvemos entonces al SQL, le volvemos a decir que nos vuelva a mostrar, entonces ya lo eliminó, ahora que debemos es modificar uno de ellos. Entonces aquí hay uno con el número de cédula mío, entonces vamos a entrar allí con el número de cédula mío, 19416392, le decimos que busque, me lo, perdón, es que escribí mal 19416392, me lo trae y en el nombre entonces está Jorge, entonces le decimos que no es Jorge, que es Jorge Eduardo y entonces le decimos que lo actualice, o sea, que el resto
lo mantenga y me actualice ese que acabamos de hacer. Le decimos que lo actualice, me dice que ya quedó actualizado, modificado, y entonces volvemos al SQL, le volvemos a decir y efectivamente nos aparece Jorge Eduardo. Significa que todas las ítems que estamos haciendo de buscar, guardar, actualizar, limpiar, eliminar con el OS, ¿cierto? De acuerdo a las instrucciones que nos dieron, quedaron realizadas y quedaron a satisfacción. Muchas gracias por la atención.